que podamos escuchar tu voz y hables a cada corazón aquí presente. Usted conoce su necesidad, usted conoce su anhelo, usted conoce su deseo, usted conoce su situación. Trabaje en ello, Padre. Amén. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy estamos celebrando día, ¿verdad?, de énfasis en el ministerio de la mujer. Estamos haciendo énfasis en este día, en este ministerio tan importante que Dios le delegó para el trabajo de la misión. La mujer tiene un gran valor, la mujer tiene un gran compromiso, y no voy a hablar para mujeres, voy a hablar para la iglesia. Y aunque hoy es el énfasis del ministerio de la mujer, lo que quiere decir es que la mujer en las manos de Dios cumple con una misión. Pero la misión es ¿para quién? Para todos. Alabado sea el nombre de Dios. El programa que me dieron, yo no me quise salir de ahí porque tenían un programa específico para ello. Y entonces el título del tema del sermón es Anhelos del alma, anhelos del corazón. A lo largo de la vida el ser humano ha tenido anhelos, deseos, metas que alcanzar, metas que cumplir, deseos del alma, deseos del corazón, deseos físicos, deseos emocionales, anhelos espirituales, porque el ser humano, el ser, está compuesto por diferentes dimensiones. Está la dimensión física, el ser físico. Está la psicológica, la mental. El ser humano tiene una dimensión mental y psicológica. Está la espiritual, social. Y a lo largo del tiempo el ser humano siempre ha querido satisfacer necesidades que son vitales. Necesidades físicas, alimento, necesidades emocionales, afecto, admiración, necesidades espirituales, conexión, espiritualidad. Son necesidades. Y si yo le preguntara a ustedes en algún momento si han antojado de algo, ¿han tenido algún antojo de algo? Todo el mundo. Las mujeres les gustan los chocolates, a otras les gustan las pizzas, a otras tienen un plato favorito, no sé. Pero es normal. Y los antojos, en el sentido de la nutrición, tienen un propósito, una voz de alarma de que el cuerpo necesita algo. Así, en el sentido espiritual, también nosotros necesitamos de algo. El alma necesita de algo. El ser necesita de algo. Anhela, desea y trabaja para ello. En el día de hoy vamos a hablar de qué la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios puede satisfacer los deseos del corazón. A la luz de la Biblia vamos a interpretar cómo el ser humano puede llenar su alma, cómo el ser humano puede llenar su corazón. ¿Qué necesita el ser humano? En el libro de Efesios pasaba una situación. Efesios fue escrito alrededor de los años 60, 64. Así que se dice que era una carta circular que era general. Sin embargo, en su título, en su saludo, dice carta a los Efesios, porque según ellos la encontraron en Éfeso. Éfeso era una ciudad comercial donde hacían estatuas para la idolatría. Así que el autor, que es Pablo, lo que quiere es enfatizar a sus oyentes, porque eran tentados a practicar nuevamente las cosas paganas y estaban tentados los
Dios entonces a través de Pablo le trae un mensaje específico a Efesios para recordar quién es. Así que el primer aspecto a trabajar hoy es el número 1, identidad. Son con la identidad. Así que el libro de Efesios trata de eso, y en ese versículo 10 del capítulo 2 dice: pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en esas buenas obras. Lo que el autor le está diciendo: oye, Efesios, no pierdas tu identidad. En el capítulo 2, versículo 1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y sigue diciendo el versículo 4 del capítulo 2: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Identidad no significa autoestima. Mujer, niño, niña, joven, adulto, no es solamente autoestima. Autoestima es la valoración que tú te das a tu persona. Autoestima es la percepción que tú tienes de tu persona. Autoestima es el valor que tú te das según lo que piensas en un momento, según cómo te sientes o según cómo las otras personas te perciben. Pero estamos hablando de identidad, algo más profundo, tiene que ver de quién eres. Oh, mi querido, solamente tendrás un propósito específico y trabajarás en ello cuando sabes quién eres. Cuando conoces tu historia y sabes de dónde viniste. Cuando sabes de dónde fuiste rescatado y fuiste puesto. Cuando conoces, ¿verdad?, cuál era tu origen, cómo eras y lo que eres hoy. Eso se llama identidad. La identidad son los rasgos que caracterizan a una persona y que la identifican de los demás, que identifican del resto. Y la identidad en Cristo es que eres una criatura hecha en las manos del Creador. La identidad en Cristo te hace valioso. La identidad en Cristo te hace valiosa. Y no es porque los demás quieren o piensen de ti. No es porque lo que sientas o pienses de ti. Es porque lo que eres lo determinó Dios. Lo determinó Él. Y la palabra creación en griego significa obra maestra, poema. Tú eres la creación de Dios. Y el ser humano trata de buscar su identidad en las cosas materiales. El ser humano trata de buscar su identidad en un vehículo, en una casa. En las mujeres tal vez una buena figura, una talla small. Tal vez la belleza en las mujeres. Tal vez un lindo vestido, que es lo que te hace bella, hermosa o valioso. Algunos buscan y persiguen otras cosas. Tu identidad está en que tú eres criatura de Dios, y por eso Dios, a través de Pablo, le dice a los efesios: oigan, Efesios, su valor está en que ustedes son hechuras mías, de tu Creador. Ya no pienses en el pasado, ya no pienses en que estabas muertos en tus delitos y pecados, ya no pienses en que antes estabas lejos de Dios. Ahora piensa en que
quién eres, hijo de Dios, amado, rescatado, bendecido, salvado. Pero seguimos con el segundo aspecto de identidad. Ahora pasamos a intimidad. El alma anhela conexión. Y fuimos personas creadas para ser personas sociales, compartir, conectar. No somos una isla. Y a lo largo del ser humano, tratando de buscar una conexión con algo, tratando de buscar una conexión con alguien, se va tal vez tras las drogas, tras el alcohol. El ser humano tratando de buscar una conexión, amor, cariño, afecto, se va detrás de cosas que son pasajeras. Pero hoy yo te voy a decir lo que significa la verdadera conexión. Calvino en una ocasión dijo: sin conocimiento de sí mismo no hay conocimiento de Dios. Sin conocimiento de Dios no hay conocimiento de uno mismo. Esto significa que entender quiénes somos está profundamente relacionado con entender quién es Dios. Entendemos quién es Dios. Conocemos a Dios. La Biblia dice en el libro de Génesis, su capítulo 1:26, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que conocer a Dios es conocernos también a nosotros. Y solamente podemos conocer a Dios cuando tengamos conectividad con Él, cuando tengamos conexión con Él. Hoy en día la depresión está matando. Y en el año 2019, una activista, abogada, ella era modelo estadounidense, ella se tiró de su 8º piso en Estados Unidos y se quitó la vida. Y preguntamos: wow, pero esa chica que tenía todo, tenía dinero, tenía inteligencia, tenía belleza, se quita la vida así. Más adelante, cuando estaban investigando las razones, ella tenía depresión desde los 20 años. Tenía un vacío existencial. Y ese vacío te hace sentir que tú no sirves, que tú no vales. Y es como si tú estuvieras en un hoyo tan profundo que no puedes salir de ahí. Ves todo gris. Piensas que no sirve, no tiene sentido. Y el último deseo es quitarte la vida. Porque el dolor tan inmenso, profundo que experimentan las personas que tienen depresión, lo hacen porque no quieren seguir experimentando ese dolor. Y tal vez queriendo presentar una imagen al mundo de perfección, de belleza. Y muchas personas andan en el mundo así. Tú la ves en la calle, la ves caminando, la ves y tal vez tienes contacto con ella y no conoces la situación que tiene. Tiene un anhelo profundo, depresión. Pero cuando tú sabes quién tú eres, si tienes una conexión estrecha con Dios, tu vida no está basada en el egoísmo o en percepciones. Por eso yo te invito a tener una intimidad con Dios y a conocerle. Y solamente podemos conocer a Dios a través de su palabra, a través de un contacto profundo con Él. El ser humano necesita eso, porque hay algo en su vida que solamente Dios puede llenar. Y puedes intentarlo buscando en otras cosas, pero ese vacío lo llena Dios. La palabra morar en griego significa permanecer en el lugar. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El ser humano en su carrera por la vida, tratando de llegar a ser algo o alguien valioso o admirado, se descuida o se olvida que separado de Dios nada puede hacer. Así que la intimidad la puedo obtener sacando momento. ¿Con quién me creo? ¿Con quién me conoce? ¿Con quién me formó? ¿Con quién me hizo? Teniendo intimidad, momentos a solas, conozco. No puedes conocer o pretender conocer a alguien sin sacar tiempo con ese alguien. No puedes llegar a tener confianza en ese alguien sin conocer a ese alguien. Momento en su presencia, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas os serán añadidas. Pero también tengo contacto y conexión con Dios cuando oigo sus promesas basadas en la palabra de Dios. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quieran. Juan 15:7. Pero tenemos conexión con Dios cuando reconoces, recorres personalmente con Él, caminas con Él, vas al trabajo con Él, tienes diálogo permanente con Él. No pretendas conocer a Dios si no sacas tiempo con Él. La palabra de Dios dice que si permanecemos en Él y Él entonces en nosotros, solo así daremos frutos. Pero tenemos conexión en Él cuando Él nos fortalece y me dice: basta de su gracia, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. No es con tus propias fuerzas, ¿sabes? No es con tus habilidades artísticas, no es con tu intelecto fabuloso o tus capacidades cognitivas, no es con tu belleza física, no es con tu estatura, no es con tus habilidades que obtendrás la victoria. En Cristo Jesús es que te perfeccionas. Amén. En Cristo Jesús está la fuerza. No es con tu fuerza. Es que cuando nos hacemos débiles, Él se manifiesta en nosotros. Él eligió no a los poderosos. A lo largo de la historia, usted verá, a lo largo de la historia, los reformadores, a lo largo de la historia, escúchela. Cuando Dios elige a una persona, no lo elige tal vez porque tenga las mayores habilidades lingüísticas o el mayor razonamiento. No lo elige tal vez porque sea el más bello. La Biblia está llena de historia de personas que tenían esas características, pero lo diferenciaba el depender de Dios. Dios elige a los más débiles, pero no porque no tengan la capacidad, son porque son aquellos que Dios puede obrar mayormente. A los grandes y poderosos se creen tan autosuficientes, tan poderosos, tan intelectuales, que no le dan paso a Dios para que haga su obra en Él. A los grandes y poderosos Dios lo pudiera utilizar si tan solo dijeran y dependieran de Dios. Pero a lo largo de la historia elige a los débiles, a los humildes, a los niños, a los pequeños, porque basta de mi gracia. Porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando te haces pequeño y dependiente de Dios, te haces
es fuerte. Y conoces entonces a Dios cuando dejas que Él actúe en ti. Tienes conectividad con Dios cuando dejas que Él sea quien te guíe. Tienes conectividad con Dios cuando lo conoces y dices, está quieto sin conocer que Él es Dios. Y por último, aquellas personas que tienen conectividad con Dios resisten en la fe. Se mantienen firmes en la fe. Y como la última mujer que oró de este lado, Dios tal vez no tiene mucho que hacer porque tiene una fe fundada en Cristo Jesús. Es esa fe que no importa lo que venga, permanece. No importa la circunstancia, permanece. No importa lo que venga, quiera ir de parte de la verdad. Esa fe es la que mueve montañas. Dice la Biblia en Hebreos 10:23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es quien prometió. Mas nosotros no somos los que somos fluctuantes y nos rendimos y volvemos atrás, sino los que perseveran para preservación de la vida. Amén. Conexión con Dios es una fe inquebrantable cuando me conecto con Él, cuando le conozco, cuando conozco sus preceptos, cuando conozco a través de su palabra, cuando entonces me dejo guiar por Él a través de su Santo Espíritu, tengo conexión con Dios. Y después de conocer mi identidad, que soy una criatura de Dios, después de tener intimidad y conexión con Dios, el último aspecto. Una vez que tengo intimidad con Dios, tendré intención. Tendré propósito. No seré como la ola del mar que va de aquí para allá. Tendré un objetivo, un fin, una meta. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, no viven sin propósito. Marcan la diferencia donde quiera que estén. Sea niño, sea niña, sea grande, sea chiquito, sea adolescente, sea joven. Marca la diferencia porque tienen intención. Porque tienen propósito. Y en la lectura bíblica que escribimos en Efesios 2:10, pues somos hechura suya, creados en Cristo, ¿para qué? Buenas obras. Ahí está el propósito. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ella. Y los 3 capítulos de Efesios primeros hablan de doctrina, de la salvación, de lo que Dios hizo, de que fuimos rescatados, fuimos adoptados, fuimos predestinados, fuimos salvados por la gracia de Dios, por fe en esa gracia. Y los 3 últimos libros de Efesios hablan entonces cómo vive una persona que ha sido rescatada, que ha sido salvada, que ha sido puesta de una posición de muerte a una posición de vida. El libro de Efesios, en sus 3 últimos capítulos, dice cuál es la intención del cristiano. No solamente intención, cuál es la práctica, cuál es la praxis, qué debe hacer. Y cuando tienes identidad, que sabe quién eres, una hija, hijo de Dios. Cuando conoces a Dios por pasar tiempo con Él y conocerle, entonces tendrás una intención para buenas obras. ¿Cómo se describe o se manifiestan las buenas obras?
Tal vez tú crees que se manifiestan las buenas obras haciendo algo para ser salvo. Tal vez crees que tus buenas obras son aquellas cosas que tú haces, ¿verdad?, para reunir puntos para ser salvo. No. Las buenas obras son un resultado. Las buenas obras son un fruto de haber sido salvo. Son un resultado de lo que ya Cristo hizo en ti, y ya no vives tú, Cristo vive en ti. Y ahora lo que antes era, ya no es. Y entonces se manifiestan los frutos del Espíritu en tu vida. Y ahora se manifiestan los dones espirituales que Él te capacita para la edificación de la iglesia. Ahora Él te capacita para que si predicas, que lo hagas en el nombre de Jesús para atraer personas. Ahora Él trabaja en ti para que si cantes, ¿para qué? Para atraer personas. Ahora Él trabaja en ti para que si sabes usar la tecnología, la hagas, pero la hagas para recibir personas y traer personas a Cristo. Ahora, si sabes hacer un buen plato de comida, lo haces, pero lo haces para invitar a las personas de la comunidad que no tienen comida. Ahora lo haces con la intención de glorificar a Dios. Y no obras para gloriarse. Lo haces con el propósito que Dios te ha encomendado. Tenemos un propósito, y predicar, bautizar, enseñar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando tú conoces tu propósito, y cuando conoces la intención, entonces eres una vida transformada en Cristo Jesús. Y entonces pasa el proceso de la santificación en tu vida. Ya no te mirarás a ti mismo comparándote con los demás. Ya sabrás que eres una criatura, hijo de Dios. Ya conocerás a Dios, por eso te parecerás a Él. Y ya entonces tu vida tendrá sentido y propósito en Cristo Jesús. Ese es el propósito de ser rescatado por Jesús. Una vida de intención, una vida de intimidad. ¿Qué pasaba con Marta? Se abrumaba porque su mirada estaba en las cosas pasajeras en vez de poner su mirada en Jesús. ¿Cuáles son los anhelos de tu alma? ¿Qué has estado buscando a lo largo de tu vida? ¿Sabes quién eres? ¿Quieres tener una conexión con Jesús? ¿Sabes para qué estás aquí? ¿Sabes quién eres? ¿Para qué estás aquí? Recuerda, si en algún momento has perdido el norte, si en algún momento te sientes triste, desamparado, si en algún momento te sientes sola, solo, si en algún momento te sientes deprimido porque tu valor lo da las cosas materiales, porque tu valor lo da la percepción del otro hacia ti, si en algún momento has sentido eso, recuerda, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Eres hijo de Dios. Por ende debes tener una conexión con
Dios a través de la intimidad, y así le irás conociendo. Y allí estará claro tu propósito de vida. Obrar para Dios, actuar para Dios, servir para Dios, utilizar tus dones para Dios. Algunos de los que están aquí quieren fundar su identidad en Cristo. Algunos de los que están aquí quieren tener conectividad, intimidad con Cristo. Algunos de los que están aquí sin algún momento se habían olvidado de su propósito. Quieren tener propósito en Cristo y dedicar sus dones para el fortalecimiento de su iglesia. Amén.